Buenas noches con todos. Vamos a tocar un tema muy importante que es el proceso completo de compilación de un programa informático del curso de arquitectura de computadora. Vamos a comenzar acá con la fase de la compilación de un programa. Programa fuente. ¿Qué nos dice el programa fuente? El programa fuente es un proceso de compilación de un programa informático. Es una serie de pasos que transforman el código fuente escrito por un programador en un lenguaje de programación, de un programa ejecutable que puede ser entendido y ejecutado directamente por una computadora. A continuación, les voy a presentar las etapas claves involucradas en este proceso. Creación del código fuente, que ahora hace un momento lo mencionamos. El programador escribe el código fuente del programa en un lenguaje de programación como C o C++, Java, Python, etc. Este código fuente es una serie de instrucciones que el programador ha diseñado para que el programa realice ciertas tareas. De ahí seguimos, pasa la etapa del compilador, ¿no? La compilación. ¿Qué nos dice el compilador? Eh, en esa etapa intermedia entre el código fuente y el compilador, o la compilación, hay un preprocesamiento. ¿Qué dice el preprocesamiento? Antes de la compilación, el código fuente pasa por un procesador que reemplaza directivas y macros por código fuente real. Esto se hace para facilitar la lectura y la escritura del código fuente. Después de eso pasamos a lo que es el código el compilación, directamente dicho. ¿Qué es la compilación? El compilador traduce el código fuente en un lenguaje intermedio llamado código objeto. Este proceso implica la verificación de la sintaxis del código fuente, la resolución de las referencias y las variables y funciones y la generación del código objeto por cada archivo de código fuente. Asimismo, este código fuente tiene unas ciertas etapas, como es ¿no? El proceso de compilación lleva lo que es el análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico, generación de código intermedio, optimización de código, generación de código objeto. Brevemente les voy a describir ¿no? cada proceso en la etapa de compilación. Análisis léxico. El compilador lee el código fuente, ¿no? Carácter por carácter y los agrupa en tokens o también llamadas palabras reservadas, ¿no? Pares, nombre, valor, que se introduce en una tabla de símbolos. Análisis sintáctico. Se crea un árbol que describe la estructura gramatical del flujo de tokens. Análisis semántico. Se comprueba la consistencia semántica del código fuente con la definición del lenguaje. También compila información sobre tipos que se guarda en el árbol sintáctico o en la tabla de símbolos. Generación de código intermedio. Se construye una o más representaciones intermedias de código fuente. Optimización de código. Opcionalmente se realiza optimizaciones para mejorar el código intermedio y producir un mejor código al objeto. Generación de código objeto. Se asigna el código intermedio y optimización al lenguaje de máquina objeto. Asimismo, seguimos con el paso de lo que es el programa objeto, propiamente dicho. ¿Qué nos dice el programa objeto? El programa objeto, o también, ¿no? Como dijimos, que es la generación de código, eh, que acá lo dijimos, la generación de código objeto, ¿no? Se asigna el código intermedio y optimizado al lenguaje de máquina, que es el objetivo, ¿no? Después de este proceso sigue el enlazador o linkers. ¿Qué nos dice ese proceso? Después de la compilación, los archivos código objetos se lanzan para crear un archivo ejecutable en el lanzador, también conocido como linker. res- Resuelve las referencias entre los archivos del código objeto y crea un archivo ejecutable que pueda ser cargado en memoria y ejecutado por el sistema operativo. Y asimismo, después ¿no? En el proceso de enlazador también vemos que también se crean archivos como llamados librerías. Y asimismo todo este proceso
se cumple para poder ejecutar un programa, ¿no? En un punto exe, que la máquina lo puede entender, pues, ¿no? Ese es todo la pequeña, el pequeño tema, que es muy amplio, pero lo he escrito en muy breve, en lo que es fácil la compilación. Muchas gracias.